Ahí está grabando. Así que muchas gracias, Ángela, por acordarme. Ya, eso le agradezco siempre que me acuerden de hacer cosas que de repente se me van porque les empiezo a hablar. Entonces, bueno, la actividad de hoy es que podamos primero dar cuenta de qué rescatan del texto de Horacio. Para eso me gustaría que puedan hacer el trabajo desde ya para que le diéramos rienda a los grupos que formaron. Y luego de que ustedes vean qué aspectos rescatan del texto de Horacio, me gustaría que pudieran destinarle un tiempito para que trabajaran en su grupo y pudieran tratar de rescatar algunos ejes que yo creo que son importantes como para abordar esta idea de lo que significa el trabajo en práctica, tanto, como les digo, durante su formación, que son pasantías, prácticas, etcétera, como también en posible escenario laboral. Tomarnos cuenta mucho de, si es que lo alcanzaron a ver, yo le hice una pequeña cápsula de el contenido que no expuse, ¿no es cierto?, la semana anterior, porque obviamente partimos más tarde y la idea principal de mí era que el primer día siempre uno hace el cuadro, ¿no es cierto?, fija objetivo, explica algunas cuestiones importantes durante el transcurso del taller. Hice una cápsula que la pueden mirar, ¿no es cierto?, en donde yo me refería a algunos aspectos importantes de las transformaciones que ha habido el rubro de principalmente prestación de servicios profesionales. Ahí doy cuenta muy brevemente de algunas cuestiones interesantes y de hecho en la carpeta de la sesión 1 agregué otro texto que podían revisar si ustedes quieren, un texto complementario que aborda como un poquito este tema de la desprofesionalización de la carrera y que, bueno, yo creo que también le va a servir un poquito más para entender lo que traté de resumir muy brevemente en ese video que les puse en el navegador académico. ¿Ok? Pero bueno, la idea de hoy es que entonces empecemos a echarle rienda, así, en el sentido de poder hacer trabajo de grupo y eh, para que puedan discutir algunos aspectos que ustedes releven del texto de Horacio. Yo les voy a compartir ahora muy brevemente algunas de las cosas que yo destaqué, a lo mejor para ayudarle a clarificar alguna idea, para ayudarle un poco más en ese sentido. Y luego de eso me gustaría que ustedes puedan centrarse en tres aspectos. Los voy a anotar aquí en el chat, ¿vale? El primero de ellos, me gustaría como que si pudieran ustedes eh, pensar en conjunto, ¿no es cierto? ¿Por qué creen, una pregunta importante para mí por lo menos, es por qué creen que la formación en psicología hoy en día tiene qué tipo de necesidades sociales resuelve la formación en psicología hoy en día, en el país por lo menos, ¿ya? Entonces les voy a poner acá, porque es un poquito lo que hablan en el video. Si ustedes no lo han visto, bueno, lo invito a que lo revisen, es bastante corto, creo, 20 minutos, no más que eso. Eh, y que yo hablo bastante de que evidentemente el trabajo que hace el profesional de la psicología a través de la venta del servicio profesional es resolver necesidades sociales que puedan ser solventes, ¿no es cierto? Es decir, necesidades sociales desde el ámbito del cuidado de la salud mental, ¿no es cierto? Del campo educacional, del campo laboral, organizacional. Son necesidades sociales que por su naturaleza lleva a que estén realizadas principalmente a través de ciertas orientaciones programáticas y básicamente, como yo les comenté en el video, muchas de estas orientaciones programáticas a través de ciertas líneas de ejecución de estos programas están desarrolladas por iniciativas privadas, ¿no es cierto? Que lo que hacen muchas veces es fragmentar a los y las trabajadoras de la psicología, porque separa al psicólogo clínico, separa al psicólogo educacional, ¿no es cierto? Separa al psicólogo y la psicóloga del trabajo, etcétera. Y además de eso, como les mostré también en la presentación, que como les digo, les recomiendo que la puedan mirar, como existía una sobredemanda en la producción de profesionales de la psicología, también es importante entonces preguntarse qué necesidades sociales intenta resolver la formación de psicología en Chile hoy día. ¿Ustedes para qué creen que están estudiando psicología? Básicamente podría ser el resumen de esa pregunta. Puede ser una pregunta muy banal, pero que no se responde, creo yo, solamente con el interés del que se está formando, sino que también hay que descubrir por qué
dentro de la sociedad en la que vivimos se incita a que jóvenes de, no sé, 17, 18 años ingresen a una carrera, afronten una malla, ¿no es cierto?, curricular, y por qué entonces se tiene que formar de cierta manera y para qué se le está preparando para que cuando ingresen puedan resolver algunas necesidades sociales. ¿Me entienden lo que les digo? Eh, Esa sería la primera pregunta, ¿vale? Que me gustaría que puedan trabajar en grupo, ¿vale? Luego de eso, ¿qué necesidades sociales intenta resolver la formación en psicología? Por lo menos fijémonos en la experiencia más inmediata, en la experiencia, digamos, de ustedes como estudiantes de la carrera en la escuela. El segundo aspecto que me gustaría rescatar, ya no solamente el tema de las necesidades sociales, es decir, necesidades de otros que tengamos que nosotros resolver con distintas estrategias, distintas herramientas, distintas habilidades, ¿no es cierto?, que se nos van enseñando en el transcurso de la formación y que también uno va desarrollando paralelamente, porque, qué sé yo, uno va aprendiendo las cosas no solamente en la carrera, sino que las va aprendiendo, qué sé yo, en talleres que estén vinculados a algún área de interés, qué sé yo, a lo mejor alguien, además de estudiar psicología, estudia otras cosas o participa en otros grupos, ¿vale? Y eso también contribuye a la formación, digamos, profesional. El segundo aspecto sería entonces poder identificar, ¿no es cierto?, y lo voy a poner así, de la formación en la carrera, ayudarían, es que vamos a dar una vuelta un poquito a la pregunta, a resolver dichas necesidades sociales, ¿vale? Y como tercer aspecto, una vez que ya podemos identificar qué aspecto de la formación en la carrera, no sé si están viendo el chat, eh, una vez que puedan identificar primero, ¿no es cierto?, qué necesidad social intenta resolver la formación en psicología, por lo menos desde el punto de vista de su carrera más inmediata, no nos vamos a ir hacia analizar todas las carreras de psicología, sino que la más inmediata, que es la que ustedes están haciendo, eh, y luego identificar qué aspectos de la formación en la carrera ayudan a que se resuelvan dichas necesidades sociales o que propendan a resolverlas, vamos a pensar algo más parecido a lo que se hizo en el trabajo con Horacio, ¿vale? Es decir, a partir de las necesidades que existen y además de qué herramientas se entregan o qué habilidades se desarrollan, vamos a identificar en conjunto o vamos a discutir. No sé por qué le puse acá signo de pregunta, no debería ir. Ah, ya no lo puedo borrar. Bueno, vamos a tratar de analizar, ¿no es cierto? Qué preocupaciones, ¿no es cierto? Proyecciones, ¿ya?, ansiedades, etcétera, relacionados con con el desafío de la formación, ¿no es cierto?, profesional y su aplicación en el campo de lo social, ¿ya? Es decir, cómo se vive, ¿no es cierto?, como estudiante, eh, como psicólogo y psicóloga en formación, ¿no es cierto? ¿Qué elementos surgen, qué preocupaciones, proyecciones, ansiedades, qué satisfacciones, ¿no es cierto?, etcétera, están relacionadas con el desafío de estar formándose como profesional y su aplicación en el campo de lo social. Si ustedes se dan cuenta, a lo mejor si quieren lo pueden tomar también como un pequeño ayuda a memoria o un pequeño disparador. Yo les puse en la carpeta de la sesión 2 algunos textos bien interesantes que analizan, por ejemplo, la situación de la salud mental de estudiantes en la universidad. Por ejemplo, hay un estudio del 2015 que les puse sobre estudiantes de la U de Talca, si no me equivoco, eh, sobre la salud mental en estudiantes de psicología, ¿no es cierto? Bueno, ahí también tienen varios aspectos que a lo mejor, si quieren, lo pueden destacar como para contribuir al debate, ¿vale? Entonces, en grupo, lo que quiero que hagan
así en síntesis para que lo tengan más claro. En primera instancia, la primera parte debería estar orientada a discutir, ¿no es cierto?, algunos puntos centrales del texto de Horacio, que le hizo sentido, que no le hizo tanto sentido, ¿vale? Y como segundo aspecto, ya que puedan pronunciarse sobre estas tres preguntas, ¿vale? Profe, no me funciona el micrófono, no sé, ya lo había creado, pero si todos los textos que respetan son obligatorios. No, 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 no. Hay una cosa que tienen que saber que le expliqué creo el lunes, o sea, el lunes, no, el viernes pasado, perdón, que es que los textos que yo les voy poniendo como para el armado de las clases son como textos que yo me baso como para ir armando, déjenme darle permiso a Andrea, las sesiones y para invitarles tal vez a que si ustedes quieren vayan leyendo alguno de ellos. Algunos de los textos que están en carpeta son como, podríamos decirles, entre comillas, obligatorios porque nos van a permitir hacer algunas actividades, ¿ya? Por ejemplo, el de Horacio sí está en el programa, y entre comillas obligatorio porque lo tuvieron que leer para poder hacer la actividad de hoy, ¿me entienden? Pero hay otros textos que van a estar ahí como textos que son de apoyo al material de la preparación de la clase, y también si ustedes quieren pueden escudriñarlo, lo pueden leer, ¿no es cierto? Lo pueden analizar porque explica de alguna mejor manera muchos de los aspectos que yo voy comentando en las clases, ¿me entienden? Es como, podría decir, textos que son de profundización a algunos aspectos que son mencionados durante las clases o los talleres, y que yo creo que también les es bueno que uno como docente transparente esos textos, porque así le facilita al estudiante que si es que a lo mejor alguna idea se les fue rapidito porque no se logró profundizar en una cápsula como la que hice en la semana, ¿vale? Puedan ir directamente al texto y digan, ah, ya, bueno, aquí está un poco mejor, a lo mejor escrito, a lo mejor hay un debate interesante que les gustaría mirar, y eso es lo que yo trato de hacer, ¿vale? Los textos que son, digamos, entre comillas, vitales como para que podamos hacer las sesiones, yo se los voy a ir mencionando oportunamente, y como ustedes me decían, que les gustaría tener como un calendario un poquito más detallado de los textos que tienen que ir leyendo, eso se lo voy a incorporar como en una planificación distinta, ya que sería como la planificación de la literatura que tienen que ir revisando y en qué fecha más o menos yo esperaría que los tengan leídos, ¿vale? Los otros son textos como complementarios, ¿vale? Bueno, entonces me gustaría, primero antes que vayan a hacer el trabajo en grupo, exponer, porque ya igual nos queda ver media hora más o menos para que hagan el trabajo en grupo, entonces me gustaría exponer lo que yo le hice y que les compartí en el aula virtual, que es un pequeño así mapa mental, muy, muy sencillo, desde lo que yo recojo más o menos del texto y si es que les va a servir para su discusión también, ¿ya? Y si lo quieren tomar como una ayuda a memoria, ¿no es cierto? También el mapa mental lo pueden hacer, ¿ya? Está ahí en el aula virtual, en un link que les puse, eh, si es que lo quieren revisar, ¿vale? Denme un minuto para buscar aquí como no soy muy experto en Google Maps, me cuesta un poquito más que Git. Vale, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Vale, aquí no sé, bueno, aquí creo que puedo agrandar, sí, ahí está. Ay, aquí me faltó poner algo. Ya, pero bueno, son detalles. No soy el más ducho, digamos, con tantos dispositivos tecnológicos. Trato de hacer el esfuerzo. Bien, bueno, el texto trata de algunos temores iniciales de estudiantes que están previos o próximos a hacer prácticas clínicas, ¿no es cierto? Y eh, principalmente el texto da cuenta de alguna experiencia del trabajo, ¿no es cierto?, que se hizo en un dispositivo grupal operativo, ¿no es cierto?, que fue coordinado por Horacio y el grupo de trabajo, en una modalidad de taller, muy así la onda de este lectivo, algo así como, es como pensar que tuviéramos un electivo para hablar de ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, con cierta metodología, ¿no es cierto?, sesiones que fueran de una hora y media, ¿ya? Y principalmente donde los y las estudiantes podían participar verbalmente, ahí le puse grupal, nada que ver, ya, grupal, ¿no es cierto?, participación verbal grupal, y a través de una coordinación, como les decía, que estaba hecho por un equipo, ¿no es cierto?, de trabajo, con ciertas supervisiones, ¿no es cierto?, para poder, digamos, hacer de soporte, poder hacer algunas interpretaciones de los temores iniciales que son comentados por los y las estudiantes. Vale. Del texto de lo que resume Horacio, ¿no es cierto?, así muy en sencillo,
yo les quise destacar principalmente los ejes que él señaló que fueron apareciendo en los grupos de trabajo que él coordinó con los y las estudiantes. En primera instancia, él se pronuncia sobre, como temor inicial, previo a hacer la práctica clínica, ¿no es cierto? Y enfrentar todo lo que sabemos que significa la clínica, ¿no es cierto? De poder estar en una interacción uno a uno en algunos casos, o uno con varios, que en el caso de la terapia familia, ¿no es cierto? Eh, o terapia de pareja, ¿no es cierto? Siempre es uno con otro o con otros, ¿ya? Pero en este caso, o en su generalidad, podríamos decir que es el enfrentamiento de un profesional de la psicología con uno o varios, ¿no es cierto?, personas que requieren el servicio profesional de la prestación clínica por un problema, necesidad en particular, ¿ya? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el aspecto primero que ha destacado por Horacio, ¿no es cierto?, que lo y la estudiante mencionaban que para enfrentar su práctica se preguntaban sobre esto de la primera vez, ¿no es cierto?, la primera entrevista, ¿ya? No sé si eso le hizo sentido, yo obviamente lo van a discutir en su grupo, pero esto, por lo menos en mi experiencia, sí es como bastante usual porque refleja la ansia, ¿no es cierto?, que a veces puede ser un poco persecutoria, de cómo hacer el primer encuentro con un otro que no es conocido, ¿no es cierto?, pero que llega a un espacio de consulta a, digamos, requerir y demandar la prestación de un servicio profesional enfocado a un problema particular que tenga esta persona en su vida en concreto. ¿Me siguen, no? Y ahí Horacio, bueno, lo comenta como una relación como cómo se va a actuar como la primera vez, ¿no es cierto? Y le pone este tono de lo erótico, ¿no es cierto? Que aparece si es que va a ser suficientemente idóneo y por lo tanto también va a satisfacer las necesidades que emergen en el primer contacto con esa otra persona, ¿ya? Y ahí aparece uno de esos temores como destacado, cómo se va a desempeñar en la primera entrevista o el primer contacto la persona, en este caso la persona en formación en psicología, ¿no? Y relacionado con eso, en el aspecto de la apoyatura teórica, no sé si van viendo lo que le estoy marcando con el... A ver si tiene un puntero acá. Dame un cachito, ¿eh? No, no tiene un puntero. Bueno, pero yo creo que se va viendo lo que les voy mostrando, ¿no? Sí se Así nota como... lo que señala, profe. Ah, ya, vale, vale, qué bueno. La apoyatura teórica, ¿no? Que ahí es algo que yo creo que siempre es como un aspecto de preocupación, por lo menos con los y las estudiantes que he trabajado durante estos años. El tema es que encuentran de repente cierta contradicción, y ahí lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de la línea del trabajo, lo que significa la contradicción entre lo prescrito y lo real, ya lo vamos a ver en otras sesiones, y que tiene que ver con un predictor importante de lo que es las tensiones que se viven y formas del sufrimiento en el trabajo, sobre todo porque esta disyuntiva entre que yo tengo las competencias teóricas que me he formado en la carrera, ¿no es cierto?, durante, no sé, 4 o 5 años, si es que van a ser suficientes como para resolver problemas prácticos, ¿vale? Y por eso acá abajito les puse conflicto entre el manejo teórico y la realidad. Entonces es un tema que también emerge en los estudiantes porque en muchos casos, y sobre todo en ustedes, por eso para mí era importante empezar el taller tratando de brindarle un espacio para abordar esta cuestión de que no hay una experiencia práctica todavía concreta. Hay una formación hasta ahora que ustedes han tenido teórica principalmente, ¿no es cierto? Teórica analítica, podríamos decir así, en donde, claro, van abordando algunos conceptos, alguna idea, algunas corrientes de formación, y eh, todavía no tienen cómo saber cómo esa cuestión de lo formativo se lleva práctico en el abordaje real y concreto de enfrentarse a un otro o otra que demanda una prestación de un servicio en particular, que puede ser psicoterapia, de apoyo educacional, que puede ser laboral. ¿Me sigue? Es un poco eso lo que destaca este aspecto que destaca Horacio, ¿ya?
Y además, este otro aspecto entonces de esa disyuntiva, ese desbalance que se genera entre la formación teórica y lo que tengo que hacer realmente, se vive con cierta sensación de no saber qué hacer, ¿no? Como con cierta paralización frente a algo que me es extraño, que no está incorporado en la formación directa del profesional de la psicología, sino que surge, ¿no es cierto?, solamente, sí, y solo sí, podríamos decirlo así en lenguaje más matemático, porque me voy a enfrentar a una situación en particular, ¿ya? Que no siempre está determinada y supeditada a todo lo que yo he podido aprender durante 4 o 5 años de formación, ¿vale? Y en ese sentido está el temor inicial de que esta tensión que se produce entre lo teórico y el enfrentamiento de la necesidad particular de una persona, de esta demanda social de, oye, necesito, no sé, una consulta clínica, tengo ciertas preocupaciones por mi trabajo, etcétera, etcétera, eh, es surge de inmediato frente a un profesional de la psicología que puede tener preparación técnica muy rigurosa, cómo saber actuar frente a ese requerimiento, ¿vale? Muchas veces se vive con una sensación de estupor, a veces que puede ser como no saber qué hacer efectivamente, o si se hace algo, no se sabe cómo poder ponderar si fue efectivo o no fue efectivo, ¿ya? Y por eso aparece el tema de demostrar una fragilidad, ¿no es cierto? Pero no una fragilidad teórica, sino que una fragilidad de poder responder, ¿no es cierto?, efectivamente a una situación particular que no solamente demanda conocimientos teóricos, sino que demanda, por ejemplo, cómo saber resolver lo que vamos a ver en estos puntos. Por ejemplo, mencionaba yo, Horacio, el tema del saludo, ¿no es cierto? Cómo saludar a otros, si lo saludo de beso o no, si me despido de tal manera, si es que doy mi teléfono personal, etcétera, y todas esas cosas que no necesariamente están discutidas en profundidad en la formación durante el transcurso de la carrera, ¿no? Y en otro aspecto sería ya el descontrol emocional. Muchas veces mencionaba lo y la estudiante en este dispositivo, que hay como una suerte de vivir, ¿no es cierto?, la propia afección de las historias, relatos de el otro y la otra, ¿no es cierto?, que viene a requerir una prestación de servicio profesional y que muchas veces lo y la estudiante también tienen como cierta ansiedad de que posiblemente muchas de esas historias impacten, y obviamente la respuesta emocional puede ser un poco no esperada y no normativa según lo que uno estima, porque supuestamente el psicólogo y la psicóloga no puede, ¿no es cierto?, reflejar sus emociones directas, sobre todo el llanto, ¿no es cierto?, y la congoja por una historia en particular que te traiga una persona que consulta o un relato sobre, no sé, aspectos educacionales, laborales, etcétera. Aparecen estas reacciones de posible sensación de llanto frente a una situación en particular, o también lo que dice Horacio ahí es que destacaba el estudiante sobre el deseo de que, de decir, bueno, también frente a al requerimiento que hacen la O y las personas que pueden llegar a consultar en la práctica clínica, pero no solamente en este aspecto, lo podemos extrapolar a otras situaciones, y el deseo también de sentir que efectivamente el profesional de la psicología está atendiendo una necesidad particular, como por ejemplo un sostén de otro, y entonces está ahí puesto el deseo de querer sentirse, ¿no es cierto?, como una persona que está siendo capaz, ¿no es cierto?, de sostener a otra persona en un momento de necesidad. Como, a ver cuánto vamos aquí. Tercero, cuarto aspecto también que se destacaba ahí, no los puse en orden, creo que los puse en orden así, pero ya los fui nombrando como fueron apareciendo más que nada en el orden de aparición del mapa. El temor al contagio de la locura, también otro aspecto. Y acá, ahí a lo mejor en su grupo van a discutir no solamente el temor al contagio de la locura en el sentido de perder como esta sensación de normalidad y de control frente a los procesos, sino que evidentemente pueden aparecer otros temores también de contagio de situaciones que el otro también demanda a uno y que también por la carga de los problemas, las situaciones que trae, ¿no es cierto?, frente a la demanda de los servicios profesionales, puede ser, insisto, no solamente en la práctica clínica, puede ser en la práctica organizacional, puede ser en la práctica educacional, puede ser en las prácticas de psicología forense, etc.
hay una idea de temor al contagio porque algo del otro que viene a demandarnos a nosotros y a nosotras puede poner en juego cierta identificación con el problema y por lo tanto una actuación de la persona que está escuchando y atendiendo ese problema o situación de necesidad que lleva a pensar de que efectivamente lo que el otro trae puede ser que nos contagie o nos demande, ¿vale? Y en ese sentido, no solamente podríamos decir, claro, uno de los temores en la clínica podría ser el temor al contagio, es decir, una persona que está trayendo también ciertas necesidades, ciertas particularidades de su vida, lo que hace a veces es cuestionar a uno mismo, porque también uno dice, oye, me identifico a lo mejor con lo que él me está comentando, a lo mejor yo también tengo esta problemática, y así aparecen algunas ansiedades del tipo paranoide. Evidentemente también el enfrentamiento con el otro nos puede llevar a pensar y a hacer resonancia de que muchas de las cosas que está viendo la otra persona pueden abrir una luz de ciertas problemáticas que tampoco se han trabajado directamente con el profesional o la profesional de la psicología y por lo tanto uno tiene la respuesta de que efectivamente en la interacción con el otro hubo como una suerte de contagio, porque el otro lo tiene, yo también lo tengo, pero lo que hace ahí es realizar, ¿no es cierto?, una mecha de un trabajo que no está bien realizado en la figura del terapeuta o en la figura del psicólogo organizacional o educacional, etcétera, que le hace tener un temor importante a seguir explorando en ese camino que ya está como encendido, por el solo hecho de vincularse con historia o demandas de las personas que requieren el servicio profesional. También hay un aspecto que menciona el texto que es sobre la edad, ¿no es cierto? Principalmente la edad en la estudiante que están en formación es un tema relevante, dado que muchos de ustedes y muchas de ustedes son relativamente jóvenes y algunos de ustedes van a tener que tratar con personas mucho más adultas o mayores, ¿no? Y en ese aspecto es cómo saber si es que efectivamente en el transcurso de su labor profesional se les va a validar por el hecho de ser más jóvenes, ¿no? En general, esta sociedad trata de aplacar un poco como la fuerza joven, ¿no es cierto? Y se cuestiona muchas veces la idoneidad porque son recién egresados o recién egresadas y una de las preocupaciones también es saber esto, ¿no es cierto? Si es que la corta edad se va a tener una correspondencia con las personas mayores que se atiendan, ¿no? Ya hablé del saludo, despido. Y finalmente, otro aspecto del temor inicial es la identidad de quién eres como profesional. ¿Eres un estudiante o una estudiante que está haciendo su primera arma en la práctica clínica? Y eso trae a colación la definición de quién es y por lo tanto la definición de una identidad laboral, ¿ya? Y por eso es importante también como destacar eso. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, cuando usted haga su práctica, no son psicólogos y psicólogas, ¿no es cierto? Como las de la ley, que ya tienen su tesis superada, o pueden que la tengan, no sé si ustedes hacen la tesis antes o la hacen después, pero bueno, no tienen como el requisito de decir, bueno, son psicólogos y psicólogas que están haciendo su práctica, sino que son estudiantes que están haciendo práctica, ¿ya? O son estudiantes que están haciendo una pasantía. Y por lo tanto no saben cómo poder definir frente a un otro que le está demandando un servicio en concreto ya que los tratara como un psicólogo como la de la ley, pero también surge un problema, ¿no es cierto?, de subjetivación laboral porque, de cierta manera, ¿cómo lo hacen ustedes para poder decir, bueno, soy o no soy algo que sé que por un lado no soy todavía porque me faltan ciertos hitos, pero por otro lado soy porque las personas también me ayudan a ponerme a su lugar, porque a través de la demanda me están posicionando como un psicólogo y psicóloga que está orientado a resolver sus necesidades. Bien, eso es un poco el breve resumen del texto que yo les traje. Espero que les sirva como para la conversación que tengan ahora. Quiero que se junten en grupo y lo conversen muy sucintamente y el otro tiempo que queden lo puedan orientar al trabajo grupal de poder responder las 3 preguntas que les puse en el chat. La forma que les voy a pedir que voy a hacer digamos, un espacio en el aula para que ustedes puedan subir el documento. Lo único que les pido es que sea como una hojita donde ustedes puedan poner sus ideas, ¿no es cierto? Como ustedes quieran, puedan responder las preguntas si quieren literalmente, si nosotros pensamos esto,
O pueden buscar una forma, no sé, distinta de poder responder también a la pregunta, que si ya pueden hacer una lluvia de idea, como ustedes quieran, es aceptado, ¿ya? Y ojalá antes de que hoy terminemos, creo que terminamos a las 10:35, algo así, 10:40, no sé si nos pasamos un ratito, yo no tengo problema. Eh, sí es que nos damos un ratito para que ustedes puedan comentar acá en el espacio la experiencia de discusión. Si no alcanzamos así como todos y todas, por lo menos algunos grupos y a la próxima sesión. A 10:45 acá. Entonces, en media hora yo creo que lo logran. A las 10:40 que nos juntemos nuevamente para que puedan dar cuenta de la actividad. ¿Les parece? Sí, profe. Vale. Ah, y en la hojita, por favor, les pido que cuando la suban puedan poner su nombre y esas cosas de los grupos porque no los conozco todavía bien y, ¿cómo se llama? Así me ayudo a no traspapelarme qué grupos son y todo eso. ¿Ya? Eso pues. Así que no sé, ¿cómo lo van a hacer? ¿Se van a juntar por otro mes? Esto, aquí no puedo formar grupos pequeños. No, no puedo. No puedo formar grupos pequeños, pero no sé, ahí ustedes decían cómo se quieren juntar, si por arman otro Google Meet y me mandan el link acá al chat y yo me voy metiendo de repente así como metiendo la cuchara un poquito para saber cómo van y si necesitan alguna ayuda, ¿vale? Profe. Sí. ¿Quién me habló? Entonces, yo, las Hola Javiera. preguntas se responden como, hola. Es que con mi grupo no entendimos si las preguntas que puso se responden entonces como con un video que había subido al aula o lo Eh, que nosotros creemos. no, lo que pasa es que yo les decía que sobre el video, tomé como referencia el video que hice como para explicar un poquito más las necesidades sociales que, digamos, cuando les presenté ahí que la psicología, ¿no es cierto?, está parte del área de prestación de servicios profesionales en Chile, ¿no es cierto? En general se trata hoy en día la psicología como una profesión que trata de abordar ciertas necesidades sociales que son solventes en la población, digamos, necesidades sociales en el sentido de qué, de eh, cuidado de la salud mental, el tema educacional, ¿ya? El tema de la protección de la infancia, el tema de las pericias psicológicas, por ejemplo, en caso de casos forenses, ¿no es cierto? Esas son puras cuestiones que son necesidades sociales, ¿me entienden? Ok, entonces para que me entendieran un poco mejor, hice alusión al video. No es necesario que vean el video previo a responder la pregunta. Era para que lograran entender un poquito más, si es que no vieron el video, aquí es lo que yo aludía como necesidades sociales. Cuando lo veamos con más detalle, creo que ya la próxima vez, la próxima clase, donde revisemos como programas sociales, que ya vamos metiéndonos con más calma con el tema de la revisión de las políticas sociales, van a darse cuenta que la necesidad social se transforma en una política pública, porque son materias de interés público, digámoslo así. El tema de la violencia de la mujer, ¿no es cierto? El tema de la protección de los niños y niñas. A partir de esa necesidad se formulan políticas públicas y principalmente estas políticas públicas se ejecutan a través de programas y en los programas se insertan los profesionales de la psicología, en general en Chile, ¿ya? Por lo menos desde fines de los 90, a ver, 80 podría decir yo, 80, 90, primero en los 80 con el tema de la beneficencia, la iglesia y todo eso, la caridad, donde hay como una suerte de orientación hacia el surgimiento de la psicología más orientada hacia las comunidades para poder paliar el tema de la pobreza. Con los años 90 ya hay un cambio importante porque se abren muchos programas y muchas políticas sociales enfocadas a enfocar no solamente el tema de la pobreza, sino que otras aristas como el tema de la promoción de los derechos infantos juveniles, con la ratificación que tuvo Chile en los 90, los derechos del niño, ¿no es cierto?, y la niña. De ahí para adelante, en los 90, como que cambia un poco eso y hay una multiplicidad hoy en día de necesidades sociales que están cubiertas en políticas públicas, pero la forma que se tiene de poder desarrollar la política pública, de materializarla, si la queremos decir así en Chile,
es a través de programas sociales, ¿vale? Y en este aspecto, podríamos decir que la psicología, básicamente, el profesional de psicología resuelve necesidades sociales a través de distintos programas en los cuales se desenvuelve. Puede ser programas de salud, que se yo, si está en auge, si está en programas, ¿cómo se llama esto? De las UNKI, que son como estos programas de primera infancia, si están en programas de evitar la deserción escolar en los colegios, etcétera, ¿vale? ¿Me entiendes? A lo que les voy diciendo. No es para que revisen el video, sino como para poder explicarles mejor a qué me refiero con necesidad social, ¿vale? Sí, profe, gracias. Ya. Vale, que tengan buen trabajo y nos volvemos a encontrar en un ratito más. Mándenme los links de sus grupos para que yo vaya ayudándoles, ¿vale? Voy a dejar de presentar dejar de presentar.
Profe, Sí, Ángela, dígame. ¿está activada en el aula la cosa No, para salir? Ah, ya, eso voy a decirlo ahora. ok. Cuando les voy a dar las instrucciones, ¿vale? No sé, no sé problema, que lo activo el tiro. Ya, vamos volviendo entonces. Eh, tengo que iniciar de nuevo. Ya, quiero preguntarle lo siguiente. Yo sé que no todas y todos alcanzaron tal vez a hacer todas las preguntas o todo lo que se les pidió. Entonces quiero que para agilizar un poquito el proceso, algún grupo que haya hecho la primera parte tal vez como de reflexión de lo que destaca el texto, si tienen alguna tal vez inquietud o algo le hizo sentido o quieran destacar, lo puede hacer muy brevemente ahora para no extendernos tanto. Y luego, como son tres preguntas, si un grupo hizo la 1 y quiere compartir sus apreciaciones, lo comparta. La pregunta 2 otro. Y la pregunta 3 otro, y el otro grupo. ¿Vale? Para que así dinamicemos un poquito el espacio. Una persona. Ahí. PTR. Ya. ¿Alguien que quiera, cómo se llama? Partir. Algún grupo como la primera parte de lo que les comenté sería importante si lo puede hacer brevemente. Yo puedo hablar sobre nuestro grupo. Ya, Francesca, dale no. Em, Salió harto que en verdad teníamos las mismas preocupaciones que se expresaron en el texto. Harto como de... Ay, es que acá están nuestras preocupaciones. El tema de la edad, el tema como de que por tener un título, por haber egresado, se tienen como expectativas de una. Como, la Javi decía que como un imaginario de expertise en como los psicólogos, como que eh, saben de muchas cosas y en verdad saben como sobre todo. Y como que eso se espera de ellos, se pone como esa carga. El manejo de la teoría también está como el miedo de que sea insuficiente, lo mismo que se mencionaba en el texto. También lo mismo con el control de la emocionalidad, tanto positivas como negativas. Y lo último que pensamos también que genera harta ansiedad son las condiciones laborales, la precarización y también el tema de la oferta laboral, como que sea insuficiente o que sea demasiada como la población de psicólogos y la oferta laboral no sea suficiente y cosas así. Eso conversamos. Vale, Francesca, muchas gracias por el aporte de tu grupo que nos pudiste compartir. Bien, yo creo que en general puede ser que haya un acuerdo muy, digamos, muy extendido con lo que comenta Francesca, así que vamos a dar paso ahora a algún grupo que nos pueda compartir sus comentarios sobre la pregunta 1, ¿vale? Que se los comento es, ¿qué necesidad social intenta resolver la formación en psicología? ¿Vale? Como una pregunta que es como re interesante de que las podamos discutir en este espacio, creo yo. ¿A quién le gustaría? Andrea tiene la mano levantada, así que la persona que levanta la mano tiene que hablar. Así es el compromiso en este taller. Así que Andrea tiene la mano levantada, por lo que veo, ¿no? O es un sticker emoji, no sé cómo es. Andrea, ¿estás por ahí? Es tu momento de participar. Andrea Arancibia. ¿Me escucha, Andrea? Andrea. ¿Han visto esos memes de internet que de repente han salido?
cuando uno habla en clases virtuales y dice, Andrea, ¿estás por ahí? Es como que uno está haciendo como una vinculación con el espíritu, así como, ¿estás por ahí? Profe, no sé en qué momento, estoy sin mic. Ah, ya, vale. Entonces, alguien levantó la mano. Isa. Yo No te preocupes, son cosas que pasan. yo estoy con la Andrea en el grupo. Muy ¿Puedo bien. presentar? Tú le prestas voz. Muy bien. Eso me Eh, gusta. ¿Lo leo o lo Si explico? quieres, si quieres lo leo, o si quieres, como te quede mejor a ti, no te preocupes. Sí. Ya, nosotros nos enfocamos más o menos lo que decía el texto, más que nada, pero porque entendimos así la pregunta, no sabía que era como algo personal, ¿o no? A ver, igual yo les sugerí que si ustedes querían agregar cosas como personales, actuales, está bien, pero si se basaron en el texto, tampoco está mal, está bien. Ya, que lo bueno es que coincidimos con el texto. Muy bien, ya. Dale. Consideramos que las necesidades sociales que intenta resolver la formación en psicología corresponden al fortalecimiento de aptitudes personales de los psicólogos en formación para evitar comprometer su salud mental en el transcurso de su vida al egresar de la carrera. Estas aptitudes no se desarrollan en la sala de clases, forman parte de la esencia del estudiante y en su formación académica se intenta potenciar para un mejor desempeño. Y también agregamos otra cosa que es lograr identificar malestares y conductas indeseadas propias para mejorar, la evaluación de estas en otras personas. También corresponde a una necesidad que debe atenderse en la formación de la psicología, ya que para entender a otros, antes debemos entendernos a nosotros mismos. Esto ayudará a desarrollar la empatía. Vale. Aquí entonces lo que puntualizaron ustedes como grupo, principalmente, cómo la formación del profesional o la profesional, ¿no es cierto?, está orientada a poder hacer un trabajo, ¿no es cierto?, personal o enfocado a la figura, ¿no es cierto?, institucional de la psicología para responder a necesidades. Vale, vamos a ver si hay algún grupo complementa con lo que tú dices, porque si bien está bien lo que señalas, vamos a ver si hay algún grupo que complemente que hizo este plus que yo te decía, ¿vale, Isa? Así que gracias por digamos, por tu comentario y al grupo que trabajó en esto. Vamos a ver si algún grupo hizo ese plus. Yo sé que había un grupo que estaba haciendo un plus aparte de identificar eso y que trató de orientarse a qué necesidades sociales también, más allá de la figura del profesional, sino que a las necesidades como de otros, ¿ya? Y otras. Que eso a ver si alguien lo hizo como grupo, como plus, ¿ya? Creo que con el grupo que ingresé, que era, a ver, con Belén parece, ahí estaban discutiendo algo, o el grupo de Matías también. No sé si ellos quieren comentar algo. Nosotros igual hablamos de como el auge que hay de la salud mental actualmente y Ya. la importancia que ha surgido de reconocer al otro como un par y de buscar su bienestar. Que ese es como un gran tema que hemos visto y que la psicología también se orienta a eso, no solo en el área clínica, sino también en el área educacional, organizacional, ¿cómo se llama este otro? Comunitaria, etcétera. Vale. Y ahí ya recogieron ustedes este plus que lo que dice, que complementa lo que hizo Isa, que es, bueno, es necesario la formación de ciertos atributos como el tema de la empatía, como dice Isa, porque efectivamente el trabajo con otros, y efectivamente el trabajo con otros para enfocarse al tema de la salud mental, como primer eje y muy relevante de la formación en la carrera, ¿ya? Así que ahí podemos ya identificar algunas necesidades sociales que intenta resolver la formación en psicología, que hay un creciente demanda en la población, y más aún en el contexto de la pandemia, ¿no? Por velar por la salud mental de las personas en el país, ¿vale? Ahí ya tenemos una necesidad en particular, y que eso trae aparejado la necesidad de formación, ¿no es cierto?, de profesionales de psicología con ciertas características, y una de ellas, como lo que dijo Isa, que destacaron el tema, por ejemplo, de el fortalecimiento de ciertas habilidades empáticas, porque sin esa habilidad empática de poder tener un contacto con otro y poder hacer de soporte y de sostén frente a malestares, frente a preocupaciones, ciertas necesidades que te presenta un otro o una otra, evidentemente no puedes cumplir una de las labores que vamos a ver más adelante en este taller, que son las labores del cuidado, ¿no es cierto? Que son
prestar el mejor servicio, la mejor disposición, en este caso la clínica, pero también puede ser en otras, como dijo Paulina, ¿no es cierto? La mejor disposición como para ayudar a resolver o orientar a resolver o acompañar en la resolución de una necesidad en particular de una persona o de un grupo o una comunidad en un contexto de necesidad. Y eso es importante, un contexto de necesidad de que se implique con un tercero distinto a esa persona, a ese grupo, a esa comunidad, que venga a contribuir, ¿no es cierto?, a resolver esa necesidad en particular, ¿vale? Eso es como importante. Ya, vamos a pasar con la pregunta 2 y la 3. A ver si nos da el ratito. No estamos pasando, pero bueno, estamos haciendo el cierre ahora. La 2. Identificar qué aspectos de la formación en la carrera ayudarían a resolver dichas necesidades sociales, ¿vale? Algo ya vos Isa, ¿no es cierto?, sobre la formación, pero si algún otro grupo le gustaría mencionar otra, bienvenido sea, así que este es el espacio. Vamos, atrévanse nomás. Randy March podría hacerlo. Me encantaría escuchar a Randy March con su reflexión. No tengo grupo, profe. ¿No tiene todavía? Ya. Ya, va a tener que buscar uno. No puede ser, o sea, yo sé que Randy March es un personaje tremendo que puede ser un grupo en sí mismo, pero acá en el taller va a tener que participar en un grupo. O sea, va a tener que ahí, ¿cómo se llama? Incorporar a uno. Ya, entonces, bueno, ¿quién va a hacer la 2? ¿Quién quiere comentar algo de la pregunta 2? Vamos, chicos y chicas. ¿Te escucha? Sí, Ángela, te escucho. Yo creo que... De la 2, dijo, ¿cierto? Sí. Identificar qué aspectos de la formación de la carrera ayudarían a resolver dichas necesidades sociales, ¿vale? Ya, pensamos con las niñas como el hecho de que nos hagan trabajar con terceros desde primer año, por ejemplo, igual lo encontramos algo bacán, como tener acercamientos, eso igual nos ayudó como a conectar con otras realidades. También como revisar las diversas áreas en el pregrado y tratar como de abordar las problemáticas desde una perspectiva bien multidisciplinar, así como con hartas aristas, factores y desde una perspectiva muy crítica, nuestro sello. Creemos que eso igual ayuda harto. Y integrar los contenidos, como que también hemos notado que a veces pasa que en distintos ramos conectamos cosas con otros y como que podemos formarnos mejor para trabajar con terceros. Vale, Ángela. ¿Alguien más que le gustaría complementar? Ahí se me viene el tiro de inmediato. Ahí como tratar de generar otra pregunta sería como, bueno, hay una necesidad de generar conocimientos transversales en la formación de la carrera. Por ejemplo, no sé, no solamente enseñar tal o cual orientación clínica o tal o cual dispositivo para hacer trabajo con otros y otras, sino con la necesidad de hacer como un trabajo un poquito más allá de que les permita a ustedes también conocer otros ámbitos del trabajo del profesional de la psicología y de la profesional, ¿no es cierto? Y en ese plano podríamos decir, en su carrera, por ejemplo, esto de que la pasantía desde el principio, el contacto con otros, ¿en qué contribuiría, por ejemplo, lo que nos mencionó Paulina? Si es que me acuerdo, no sé, Paulina fue un abordaje adecuado, digamos, de las necesidades de la población sobre el cuidado de su salud mental. Por ejemplo, yo preguntaría eso. ¿Cómo contribuiría ese tipo de formación a que uno tenga una mayor disposición profesional para poder
atender a las necesidades de salud mental o de cuidado de la salud mental de las personas, ¿no? No sé si a alguien se le ocurre alguna respuesta rápida. Uy, hay alguien que tiene unos caballitos ahí comiendo algo. Bueno, Bárbara. Bárbara Harris, si es que quieres participar, tienes una foto de perfil de unos caballitos comiendo comida china. Oli, son capibaras, pero sí. Son capibaras. Ah, ya. Sí. Ah, es que soy un poco... Ah, ya. Vale, vale. Ya. ¿Cómo se llama? El que es de color más claro se nota un poco más, pero el otro parece como un caballo. Gracias, gracias. Ya. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Perdón, que mi perro estaba ladrando y no estaba como aquí. Ya. No, bueno, la pregunta era, como lo que dijo tu compañera, que fue Ángela, ¿no es cierto? Ujú. Respecto al tema de la formación como un poco más transversal, ¿no es cierto? Y también el contacto que les permiten tener con otras personas desde temprano en la carrera. Ya. ¿Cómo crees tú que eso puede contribuir a lo que mencionó Paulina, ¿no Paulina. es cierto? Que era Ujú. el tema de que hay una necesidad importante de resolver una problemática en particular que en nuestro país, que es la salud mental, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que ese tipo de formación podría contribuir a lo que dijo Paulina? Esa es como una Ya. pregunta que... Por lo menos, personalmente, igual como, no sé, estoy estudiando esto y estoy como viviendo esto como de mi propia experiencia, igual siento que todas las experiencias mucho más prácticas que hemos tenido a lo largo de la carrera me han servido mucho como para sentir confianza quizás en mis propias habilidades para ejercer como psicóloga. Entonces, claro, tiene relación en el sentido de que al momento de tú como hacer más cosas de manera como lidiar directamente con las otras personas, con un otro, hablar, comunicarse, mantener contacto siempre con la realidad actual de nuestro contexto, siento que nos prepara un poco para lo que sería después la realidad del trabajo, o por lo menos así lo veo yo. Entonces, en el momento como para resolver las problemáticas no sé, de la actualidad, es muy importante que nos mantengamos conectados con qué es lo que sucede, qué es lo que tenemos que responder. Y siento que la carrera, por lo menos de la forma en la que la estamos viendo, nos prepara mucho para eso, para no desconectarnos y mantener como los conocimientos que no sean tan como en el imaginario o acerca de las cosas que leemos solamente y que los mantengamos como en el aire, sino que sean conocimientos situados y que sepamos cómo llevar a la práctica. Vale. Yo creo que es importante lo que mencionas, como Andrea levantó la mano, no sé si quieres complementar, o tienes la mano levantada hace rato y no la has podido bajar. Me decías que tenías problemas de micro, pero bueno, voy a considerar que a lo mejor lo tenías levantado hace rato, ¿no? Si quieres participar ahí, lo puedes poner en el chat y yo te ayudo a leerlo. Sí, yo creo que es re importante lo que mencionas, porque no es al azar que se le oriente a tal formación para poder responder a tal cuestión problemática, ¿no? Entonces, de tal manera que una formación así transversal y con orientación a tener contacto con el campo de interés, que puede ser educacional, clínico, lo que sea, evidentemente les va dando como un rodaje, así como en términos como bien futbolísticos, ¿no es cierto? Como para sumergirse con mayor precisión después en el campo de interés, ya sea la clínica, la educacional, etc. ¿Ya? Así que, de cierta manera, viene a atencionar un poco de que durante la formación es necesario esto de esta tensión que se producía, como decía Horacio en el texto, entre lo teórico y lo que pasa en lo real. Es importante como tener la aproximación a lo real, digamos, en el sentido del contacto con otro, desde temprano, ojalá, con prepráctica o práctica o pasantía, lo que sea. No le pudo bajar, no importa, o sea, ya entendí que está arriba. Esta aproximación para que esa tensión entre manejo teórico y lo que ocurre en la realidad o lo que ocurre en el contacto con otro, porque el manejo teórico también es real, no es que sea irreal, pero la diferencia sería como cuando trabajo en el campo, ¿no es cierto? Cuando trabajo en el campo en el sentido de cuando estoy desempeñándome, estoy performando este rol, ¿no es cierto? Como un profesional frente a otro,
ahí ya cambia la situación y por eso es importante ir modelando o ir orientando al o la estudiante en ese terreno, ya que es un terreno un poquito más espinoso, en el sentido de que pueden haber manuales, pueden haber muchas sugerencias, pero otra cosa es cómo se desarrollan las capacidades actorales también, podríamos decir así, del profesional para que se sepa desenvolver en el terreno de su interés, que puede ser la clínica, lo profesional, lo que sea. Así que me parece importante lo que señalas. Y como aspecto 3, analizar qué preocupaciones, proyecciones, ansiedades, etcétera, están relacionadas con el desafío de la formación profesional y su aplicación en el campo de lo social. Y aquí ya tenemos una pregunta más de integración, ¿no es cierto? Si algún grupo le gustaría comentar para que vayamos cerrando. Sé que nos hemos pasado un ratito, pero bueno, les pido la disculpa, pero es solo para que podamos compartir en la clase el feedback de los grupos. Así que si alguien se quiere atrever, así también tenemos el tiempo de que nos estamos pasando de la sesión de hoy. ¿Algún grupo logró hacer esta pregunta? Profe, Natalia, como hola que Natalia. discutimos así como las preguntas a nivel general. ¿Ya? Pero ¿Vale? en esta Me gusta. pregunta básicamente la orientamos al tema de la virtualidad, como el miedo de entrar ¿Ya? presencialmente, porque básicamente el primer año y lo hemos hecho de manera virtual. O sea, usted al principio dijo que muchos de nosotros no nos conocíamos básicamente así, interactuando físicamente en un espacio. Entonces, como el miedo, la ansiedad de ya llevar esto más a la práctica física en un espacio sociocultural, porque los demás aspectos como que coincidimos en el texto, como Claro. lo que hablaba el autor. Entonces, como esa ansiedad de trabajar ya en un espacio físico y poder interactuar con los demás también. Sí, claro. Es importante lo que tú mencionas porque ha generado un cambio importante en el ejercicio de la profesión, digámoslo así, en contexto de la pandemia, sobre todo por la incorporación del teletrabajo o el contacto remoto con otras personas. Y ahí yo estaba pensando poder entrevistar a algún colega que esté haciendo, pienso como lo más, obviamente ya revisamos un texto de clínica, pero sí preguntarle, por ejemplo, a un colega que haga clínica cómo ha sido este periodo, qué sé yo, qué dificultades, cómo se ha tenido que adaptar a hacer terapia virtual, cosas así como de tal manera que les pueda servir a ustedes también para hacer un contraste, ¿no? Entonces, creo que voy a hacer eso luego para compartirles esa entrevista en el aula y la pueden mirar cuando tengan tiempito y puedan saber más o menos cómo se está viviendo durante este contexto, como en algunos colegas que están haciendo, vamos a meterlos primero en la clínica, cómo lo están haciendo como para convivir con este escenario, ¿no es cierto?, que ha cambiado muchas de las formas, incluso encuadres muy clásicos como el psicoanalítico, ¿no es cierto?, que casi todo se está haciendo por vía telemática, ¿no?, por vía remota. Y eso obviamente no sale en el texto de Horacio porque el texto es del 2009, ¿no? Pero sí una preocupación, creo yo, para los y las estudiantes porque dudo que a lo mejor ustedes estén formando para poder hacer, porque claro, uno dice ya, la pandemia puede ser que dure 1 o 2 años más, pero en general las tasas de contagio por enfermedades zoonóticas, por ejemplo, que han sido todas estas pandemias que han existido durante los últimos años, 70 años hacia atrás, la fiebre española, todo el primer SARS, ya el tema de, ¿cómo se llama esto? Que llegó el 2002 en Chile, algo así. Pero bueno, todo ese tipo de enfermedades de contacto entre ser humano y animales han tenido un crecimiento importante en los últimos años, no sé, y es muy probable que durante otros tiempos sigan surgiendo nuevos tipos de pandemias relacionados a lo mismo, ¿ya? A lo que voy es que es muy probable que en el escenario futuro, inclusive superando un poco el tema del coronavirus, en otro momento puede ser que existan otros tipos de pandemias, por ejemplo, relacionadas con este tipo de enfermedades, como de transmisión de animal al ser humano, etcétera, y que generen complicaciones. De hecho, las enfermedades infectocontagiosas también relacionadas con eso mismo han crecido sustancialmente,
lo que nos lleva a pensar como profesionales que muy probablemente que aunque superemos un poco el tema del coronavirus, de todas maneras vamos a tener que tener las capacidades más o menos vistas de cómo desenvolverse en la práctica remota, ¿ya? De hecho, esto de que estamos haciendo clases virtuales, o sea, yo no tenía ni idea antes, no conocía programas, nada, las personas que han tenido clases conmigo antes, pero gracias a la formación que hizo la universidad, ¿no es cierto?, con nosotros los profes, así como pudimos como conocer algunas herramientas, como no tan tediosas como para que estuvieran todo el rato ustedes como mirando un desconocido en la pantalla y estando lateados y lateadas por la verborrea que les vomita, ¿no es cierto?, en las clases. Entonces, todo eso también ha generado un cambio importante, como dices tú, y creo que uno de los grandes desafíos de la formación del profesional de la psicología, de poder estar al tanto de estas transformaciones que se están teniendo, ya sobre todo el tema de la virtualidad es re importante. Gracias, profe. Gracias de qué, no sé. Fernanda García. Instrucciones. Bueno, agradezco entonces la respuesta. Yo sé que no todos pudieron participar ahora, pero bueno, de a poquito se van a ir integrando otros grupos, van a ir metiendo más como la cuchara y como que la idea es que participen, no tengan temor. Yo no soy así como una persona que lo va a estar castigando porque dieron una mala idea, sino que voy a estar rescatando algunas cosas que digan y cuando tenga que decirles, mira, a lo mejor va por el lado, se los voy a decir, así que no se sientan así como que voy a ser sancionador ni nada porque opinaron algo. De hecho, una persona en un grupo decía, no, es que lo que dije a lo mejor era muy tonto. Le dije, pero a veces las cosas tontas que uno piensa en grupo, cuando una persona lo dice en grupo y todos los otros lo pensaban igual, ya no es una pregunta, no es una intervención tonta, es una intervención inteligente, porque permitió salir del impasse al grupo, ¿ya? Entonces, no es tonto de repente hacer preguntas que supuestamente son tontas, ¿ya? O comentarios que son supuestamente tontos. Sandro, a esa lo. Gracias, tengo que. Sí, voy a darle instrucciones de cómo tienen que subir esto, ¿vale? Yo voy a subir ahora, cuando termine la clase, bueno, tengo que subir esta clase al YouTube y todo el cuento. Y además de eso, voy a abrir en la misma pestaña 1, unidad 1, ¿no es cierto? Que ahí le puse una inscripción que se corresponde a la acción donde encontrarán el material relacionado con la organización y contexto de trabajo, que es un poco lo que estamos haciendo, pero empezamos como al revés para poder abordar lo que ustedes hicieron. Abajito donde dice documento sesión 2, ahí le voy a poner como un tema de entrega de tarea, ¿ya? Entrega de tarea, que lo pueden entregar hasta hoy en la tarde, más tarde, no tengan problema. Sí, sorry, pero... Sí, Natalia, no te preocupes. Además, claro, después voy a leer eso, déjame darte la instrucción. Entonces, van a tener durante todo el día para que suban el archivo Word, no sé en lo que lo hicieron, si lo hicieron en Word o lo hicieron en otro formato. Prefiero que lo suban en Word, sí, porque como voy a abrir la tarea. Y necesito que, bueno, pongan los nombres, pero, a ver, necesito que me manden los nombres primero a mi correo del grupo tanto. Por ejemplo, somos el grupo 1, no sé, ahí ustedes se distribuyen por WhatsApp, ¿vale? Como sé que tienen un WhatsApp. Y el grupo 1 son no sé, Belén, bla, 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 Paulina, etcétera. No sé si estoy diciéndolo bien, solo le estoy diciendo como rápido. Para que yo pueda, para que yo pueda formar los grupos en el aula virtual, ¿ya? ¿Qué es lo que me permite eso? Cuando yo formo los grupos en el aula virtual, ustedes tienen que entregar una tarea como grupo, ¿me entienden? Una persona sube la tarea y eso se transmite a todo el grupo, ¿me entienden? Entonces necesito saber qué grupo, el grupo 1, para que yo tenga conciencia de quiénes son los grupos, puedo hacer un Excel, ¿no es cierto?, con los grupos, la persona, y también para que pueda hacer las organizaciones en el navegador. Así que si durante el día me mandan a mi correo, somos el grupo 1, con el nombre y apellido de las personas que son del grupo, yo así lo organizo y ya le habilito de inmediato en el aula virtual para que puedan hacer entrega de la tarea grupal, ¿ya? O si no, van a tener que hacerlo individual y encuentro que no es muy lógico porque al final hicieron un trabajo grupal, ¿ya? Eso. Yo sí te entiendo, jaja, tranquila. Ya, ¿quién me iba a hablar? Era yo. Oiga, pero entonces la tarea igual se entrega hoy día. Sí, sí, sí. Ya. Pero durante el día, no es como... Primero, eso, yo les pido por favor que se pongan de acuerdo así en WhatsApp rapidito. Somos, no sé, Paulina tanto, y nosotros queremos ser el grupo 1 más que nada para que yo me ordene mentalmente para saber
quién en el futuro va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4, porque además eso lo tengo que poner en el aula virtual, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4. Entonces me lo mandan a mi correo eso, y yo así puedo habilitar la entrega de la tarea grupal en el aula virtual, ¿vale? Si no, no voy a poder habilitarla. Ya, profe, gracias. Ya, así que yo les pido eso como favor, y una vez que ya lo tengan, ustedes tienen durante el día, y bueno, si están muy así como premiados, les doy un poquito más de tiempo de entrega, si no es problema. La idea es que llegue. Respecto a la bitácora, sí, se la subí también, me gustaría como explicarle, pero yo creo que ya va a ser la otra sesión para no extenderme más. Pero la bitácora le subí un formato que de hecho está en la pestaña especial que se llama bitácora, que está en verde. Y ahí aparece cómo tienen que ir llenar un uso de bitácora. Es bastante sencillo. Hay unas dos partes que me gustaría enfocarle. La parte de lo cualitativo es como más integrativo, en el sentido más general. La parte dice así como evaluación cualitativa. Eso es como más general de todo. Y la parte cuantitativa, yo prefiero que se lo vayan haciendo, lo hagan al final, porque es como una evaluación que yo voy a considerar para la nota, es decir, 50-50. Es una autoevaluación cuantitativa donde se tengan que poner notas por los ítems que les puse. ¿Ya? Y eso va a tener un peso en la nota que voy a poner por la bitácora. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la bitácora no es tan extensa. La primera parte es como más descripción y poder hacer una pequeña reflexión de lo que trató la sesión. Luego hay una parte que dice como cualitativo, descripción de las cosas, que son como 3 planas, creo. Y ahí ponen como comentarios más generales de todo el transcurso. O sea, no tiene, si ustedes quieren pueden ir agregando de a poquito de ahora, pero está pensado más que nada sea algo integrativo. Y las evaluaciones también, son como más integrativos, son como más sintéticos, ¿ya? Lo que yo les recomiendo ir haciendo sesión a sesión es completando la primera parte, que son como los cuadritos, porque eso les va a servir después para que ustedes se recuerden y digan, ah, bueno, ahora voy a hacer la parte de integración, de reflexión y de autoevaluación. ¿Me entienden? Como que está pensado para eso la bitácora. No es muy difícil. Si quieren lo vemos con un poquito más de detalle en la próxima sesión, ¿ya? Yo les muestro, creo que les mostré un ejemplo de la parte como más descriptiva, les voy a mostrar un ejemplo después de la parte descriptiva, de la parte más reflexiva de la bitácora, ¿ya? Pero por ahora yo les recomiendo ir haciendo la parte del cuadrito para que no se vayan atrasando. Ok, nos vemos entonces el otro viernes. Disculpen que no hayamos pasado, sé que tienen otras actividades, pero bueno, a veces nos puede pasar igual que nos pasen un ratito, ¿ya? Así que les pido disculpas por eso. Voy a subir la clase a YouTube y se la voy a compartir después en el aula. Y también espero, como les digo, que por favor mándenme el correo con los nombres y el grupo, y así yo puedo habilitar la entrega durante el día, hoy día, y si tienen muchos problemas lo podemos extender hasta el lunes. De hecho, lo voy a dejar abierto hasta el lunes para que lo puedan subir con más tranquilidad. Hasta el lunes la entrega, para que no tengan problemas. Ah, vale, muchas gracias. Denme permiso a ese Google Drive. Bueno, muchas gracias. Ya, yo voy a estar atento entonces a ese Google y Drive y ahí saco. Muchas gracias, qué operativas y operativos. Gracias, Sandra. Nos estamos viendo. Chao. Chao, profe, gracias. Profe. Chao, profe, que esté bien.